Hola, buenas tardes. Vamos a iniciar nuestra sesión de este día. Vamos a tratar un tema que va relacionado con la alimentación. Decimos que gestar un bebé es una ardua tarea para el cuerpo de una mujer. Comer bien es una de las mejores medidas que se pueden tomar para ayudar al bebé a desarrollarse completamente, pero con una alimentación equilibrada. Precisamente este tema lo vamos a abordar. Está con nosotros la licenciada de nutrición Judith Arellano López, quien nos hablará sobre este tema tan valioso, la nutrición durante el embarazo. Bienvenida, licenciada Judith. Gracias. Y adelante, por favor, con su tema. Bien, bueno, pues durante esta etapa es importante decir que es un proceso en donde la mujer logra una adaptación a su organismo y que va a crecer, se va a ver un proceso de reproducción celular que va a ser precisamente a partir de el consumo de los alimentos. No es así de la nada que este producto va a crecer y va a ser una reproducción que va a llegar a 2,8 kilos o 3 kilos, incluso algunas veces más, que eso vamos a hablar de este problema. Y entonces vamos a iniciar precisamente con la presentación. Y dice que esta etapa pues es de una vulnerabilidad nutricional importante en la mujer, precisamente porque van a entrar muchas funciones metabólicas para producir precisamente una reproducción celular, y va a tener la necesidad de tener una cantidad considerable de nutrientes, y vamos a hablar de ellos, de cuáles son muy importantes en esta etapa. En nuestra vida, todos los alimentos requieren estar en equilibrio. Lo ideal sería que las mujeres, al entrar a esta etapa, tuvieran una alimentación saludable y su índice de masa corporal estuviera dentro de lo normal. Pero esto no sucede. Y entonces se presentan en algunos lugares problemas. Uno que es una desnutrición, ¿sí? Y hablamos de una desnutrición desde antes del embarazo, ¿sí? Y otra que se produce también durante el embarazo. Y hablamos también de los problemas de obesidad, y que nos van a dar como consecuencia niños macrosómicos. Y esto es un problema en lo que corresponde a la atención del parto. Entonces, tenemos que revisar que esto de la atención de la embarazada, tenemos que hacer un proceso de evaluación antes, durante, y estar en constante vigilancia. Por eso es de que se dice que tienen que recurrir hacia las unidades médicas para su monitoreo. Y esto no es únicamente el pesarse y medirse, sino en identificar precisamente sus estados de nutrición para tomar las medidas adecuadas. Y estamos hablando de cuánto está ganando de peso o cuánto se está incrementando más de lo normal. Y esto es porque es el crecimiento de este producto, que tiene que tener ciertas características. Y decíamos que el embarazo representa el mayor esfuerzo al que está sometida una mujer durante toda su vida, sobre todo cuando es de estatura baja o tienen problemas de mala alimentación, y de alguna manera como consecuencia pues es un bajo peso, ¿sí? Hay algunas veces que también hay exceso de trabajo durante esta etapa, y entonces tenemos que ir revisando para ver, uno, que ingresen los nutrientes de manera adecuada, y la otra, que de alguna manera su estado de salud vaya siendo el óptimo, sin complicaciones. Dice que uno de los factores más importantes para la salud y el bienestar de la mujer embarazada y para un adecuado crecimiento del desarrollo del niño y de la niña, pues es su alimentación, nutrientes que están ingresando. Y hablamos de los macronutrientes, que son las proteínas, que son los lípidos y son los hidratos de carbono. Dentro de estos nutrientes que requieren para mantener ese estado de alimentación o de nutrición óptima a la mujer embarazada, pues tiene que tener conocimiento que algunos de ellos son de vital importancia para el crecimiento, que eso es lo que vamos a ver. Entonces, el estado nutricional de la mamá es importante desde antes, durante y después, ¿sí? Antes, ¿por qué?
porque tiene que estar preparada muy bien la mujer para ingresar a este proceso de crecimiento y reproducción celular que va a tener dentro de ella y que va a dar como ahora sí parte del producto, pues un niño sano. El soporte nutricional va a asegurar que se mejora el peso del nacimiento del niño y el peso ideal óptimo. Y la ganancia que va teniendo la mamá durante este proceso nos va a servir para ir monitoreando cómo va ese crecimiento durante este periodo. Si esto no se realiza, estamos hablando de problemas de riesgo al momento del parto o en el desarrollo del crecimiento, que va a ser, si no se tiene la cantidad de calorías suficientes para llevar este proceso, vamos a llevar a un problema de bajo peso al nacimiento y de riesgos también para la mamá. Durante los primeros 3 meses, si la mamá está en buenas condiciones de salud y su IMC es normal, estamos hablando de que no es una mamá que entró a este proceso con un sobrepeso o con una desnutrición, sino que está normal. Su alimentación en los primeros 3 meses debe ser normal. Ahorita vamos a hablar de algunos problemas que por algunas circunstancias pueden presentar algunas mujeres. No todas llegan a presentar problemas durante esta primera etapa. Hay unos que la pasan sin ningún problema y esto va a ser una cuestión hormonal de adaptación del organismo ante este hecho. Entonces, por eso no se requiere como un incremento considerable de calorías, ya que en algunas personas dicen, bueno, es que las tienen que consumir de más algunos alimentos, cuando esto no es así. Durante los primeros 3 meses, eso es importante porque tenemos que valorar, durante los primeros 3 meses no se requieren cargas extras de nutrientes, sino simplemente el monitoreo. Tenemos un serio problema, nuestras mujeres embarazaditas no llegan en los primeros meses a consulta, por lo general llegan posterior. Entonces no podemos identificar muy bien, ¿sí?, ese estado nutricional antes y ya llegan cuando ya tienen 2 meses, 3 meses, y entonces se tienen que hacer cálculos. Para eso hay tablas de referencia para ir monitoreando ese peso que van a ir ganando las mujeres en este proceso. Pero durante estos 3 primeros meses es mínimo ese incremento. A partir del 4.º mes, el feto empieza a crecer. Por esta razón, las embarazadas tienen que ingresar un poco más su consumo de alimentos. Y decíamos un plato más de guisado, de la comida principal, y vamos a hablar de los alimentos que son importantes en este proceso. Como una reproducción celular, se requiere un consumo adecuado de proteínas. Decíamos que en condiciones normales, una persona tiene que consumir entre 0.8 y 1 gramo por kilogramo de peso de proteínas. Entonces, si mi mujer embarazadita está pesando 60 kilos, pues tienen que ser 60 gramos de proteínas. Y van a decir, ¿y cómo puedo yo seleccionar o cómo puedo revisar que en verdad están consumiendo 60 gramos de proteínas? Ahorita vamos a hablar precisamente de cómo poder incluir qué alimentos que contengan estas cantidades importantes y que son fundamentales. No tanto así los hidratos de carbono. También hay un grupo de vitaminas, que también vamos a hablar de ellas, donde son fundamentales para estos procesos de reproducción celular. La hidratación también es algo importante durante este proceso, que estamos hablando a partir del 4.º mes, si requerimos un ingreso. También tenemos que identificar la edad de nuestro paciente o nuestra paciente embarazada. ¿Qué es lo que tenemos que identificar? Si es un adolescente. Cuando es un adolescente, se requiere mayor cantidad de calorías que una persona, podría decir ya mayor, estamos hablando de 23, 24 años. Es muy diferente. Un adolescente está todavía en proceso de desarrollo. Dentro de la bibliografía van a encontrar ustedes que se hace una recomendación entre 500 calorías diarias más extra de su alimentación para las mujercitas embarazadas adolescentes, que realmente pues no deberían de embarazarse todavía. Sin embargo, se está dando este proceso y entonces se requiere incrementar más. Hay algunos problemas porque llegan estas jovencitas primerizas, desnutridas porque no consumían la cantidad adecuada y bueno, es un bajo peso. Pero esto es como un producto del consumo de calorías.
¿Qué sucede si no se hace este consumo? Estamos hablando de 500 calorías, pues van a ser productos de bajo peso para empezar, y el organismo de la mujer que se prepara durante este proceso de embarazo para tener nutrientes para posteriormente alimentar a su bebé, pues no lo van a tener. Entonces tenemos dos problemas aquí. Uno, el déficit de peso que puede tener el bebé, y la otra, la deficiencia que va a tener de alimentarse posterior a su nacimiento. Esto es porque es donde no tienen una buena producción de leche, porque también es algo importante la alimentación durante esta etapa. Si hacemos cálculos matemáticos, diríamos, si son cerca de vamos a poner que es una población, es una mujer normal, 200 calorías diarias, lo multiplicaríamos por el número de días que está considerado a partir de los 4 meses, estaríamos hablando de cerca de 75,000 o más calorías que tienen que consumirse para producir un producto de 2 kilos o 800 o 3 kilos. Entonces, es importante que estén consumiendo la cantidad de calorías suficientes para tener un producto de ese tamaño. ¿Qué sucede si se consume de más? Pues es lo que vamos a tener problemas. A partir del 8º mes, se hace como una de las recomendaciones, el hecho de mantener controlado el peso de nuestra embarazadita. Así es la recomendación, no es que va a subir otro kilo más, no, sino si ya se debe de estar manteniendo, porque su organismo debe estar preparándose para precisamente este proceso de parto. ¿Sí? Entonces, las complementaciones, lo que ustedes vayan a hacer, tómenlas con muchas precauciones en cuestión de recomendar algunos complementos, ¿sí? Que no son los adecuados si la mujer se está alimentando bien. Si tiene deficiencias, por supuesto que sí es importante algunos complementos, que también vamos a hablar más adelante sobre este aspecto que es muy importante en cuestión de la complementación durante este proceso. El embarazo, dentro de esto, se requieren, decíamos, adicional a a la alimentación, entre 200 y 500 calorías más. 200, ¿cuándo va a ser? Bueno, cuando su IMC de nuestros pacientitos, de nuestras mujeres embarazadas, esté en su IMC normal. Y estamos hablando de 18.5 a 24.9. Y esta evaluación es antes del embarazo, que es lo que decíamos. Si de alguna manera estamos identificando ya un problema de obesidad y sobrepeso, pues tenemos que tener un control, pero en los alimentos que está ingiriendo, no como un plan y una dieta que tienen que seguir. Esto vamos a hablar ahorita, más adelante, cuánto tienen que subir, ¿sí? Porque eso va a hacerse como un proceso de selección de los alimentos que se están ingresando. 500 calorías más sí tienen que ser para las jovencitas, para las adolescentes o para las mamás que están desnutridas. ¿Y cómo vamos a obtener esas 500 calorías? Que ahorita vamos a hablar sobre estas cantidades. Partimos entonces de que para un IMC bajo, estamos hablando de 18.5 antes del embarazo, que eso es importante calcularlo, qué peso tenía antes de embarazarse, para ver cómo va ese incremento de peso. Pero partimos de esto y entonces decimos, a ver, ¿cuánto tiene que subir? Y aquí si el IMC es de 18.5 a 24.9, pues está entre 11.5 y 16. Que esto tenemos también que checarlo en cuestión de esos 16 kilos. De hecho, se recomienda así como que la media de esto sea lo ideal. En cuanto al sobrepeso, es de 7 a 11 kilos y de obesidad es de 5 a 9. Esto es que se tiene que tener un control en lo que está consumiendo. Recordemos que todos los pacientitos que tienen un sobrepeso y una obesidad, precisamente su obesidad está producida por un incremento mayor de alimentos y que se tiene que hacer una selección de ellos. Por eso es importante la orientación alimentaria para estas personitas, para que se les dé información que alimentos cargados calóricamente tienen que reducir en esta etapa del embarazo. Y estamos hablando de bebidas azucaradas, de cereales, de pan, de tortilla, que deben de mantenerlo en control para que no suban de peso más de esto. ¿Sí? No es un plan tan estricto, sino simplemente es la revisión de los alimentos que está consumiendo y claro, insistir en lo que de alguna manera se ha dado como una orientación general a toda la población.
la cantidad de azúcar como tal que tenemos que consumir es cerca de 25 gramos al día. El hecho de que se consuma en un refresco ya es pues la cantidad mayor, el doble de lo que se requiere. Entonces, para las mujercitas que tienen sobrepeso y obesidad, esa cantidad de azúcar de más que entra, es decir, mejor tomen agua simple y no que ingrese, porque esto es su organismo a través de los procesos metabólicos va a estar transformando los hidratos de carbono que estén entrando de más hacia células y hacia grasas en las células adiposas. Entonces, es de más. Entonces, si durante este proceso de embarazo se está dando este fenómeno de formación rápida de grasa, y esto es como un fenómeno natural durante esta etapa, para preparar al organismo posterior al parto, para precisamente tener nutrientes de reserva para dar lactancia materna, si esto se sigue manteniendo, pues va a incrementar más de peso, si no se detiene. Entonces es importante la restricción, la disminución hacia lo normal que tenemos que consumir, o sea, menos azúcar, menos hidratos de carbono a través del pan, de las tortillas. ¿Qué tanto de pan tiene que consumir una mujer embarazada? Pues igual que una persona en condiciones normales, porque ahorita vamos a hablar de las 200 calorías más extras. Entonces, lo normal. ¿Y cuál es lo normal? Pues sus 2 piezas de pan al día, y estamos hablando de piezas del tamaño de su mano, ¿sí? No de así de decir de esos panes que pongo las 2 manos y es ese pan el que me como, ¿sí? Porque hay muchas raciones, hay muchas calorías que van en eso. Y en el caso de las tortillas, que también tenemos que hacer mucho hincapié con las mujeres, porque dicen es que son calientitas y saben muy ricas. Sí, pero son calorías de más que están entrando, y el problema de sobrepeso y obesidad que tenemos con las mujeres es muy grande. Esto es por la cantidad de alimentos que se están consumiendo, se tiene que controlar, y eso es a través de que consuman del tamaño de su mano 6 tortillitas al día nada más. Esto es 2 tortillas en la mañana, 2 en la comida, 2 en la cena, del tamaño de su mano. Y si es del tamaño de sus 2 manos, entonces sería una, porque está entrando como esto. No es así como me dijeron 2 tortillas y yo consumo 2 tortillas del tamaño que yo quiera. No, porque todo esto es una carga de calorías que se requieren y que si no se controla, decíamos, entran en sobrepeso y obesidad, y esto es un riesgo. Así como decíamos, bajo peso, pues es riesgo. Importante es el consumo de verduras y el consumo de frutas, que esto también por la cantidad de fibra y la cantidad de agua que va a ingresar a nuestro organismo es importante. Entonces, decíamos, para nuestros pacientitos con sobrepeso y obesidad tenemos que tener un control con el azúcar, con los cereales, con el pan, con las tortillas principalmente. Eso de jaleas, mermeladas y demás, en control, y eso va en función como si consumieran azúcar. Uno de los alimentos que es importante que se consuman son los alimentos que contienen calcio, zinc y hierro. ¿Qué tanto de calcio tenemos que estar consumiendo? Vamos a hablar ahorita también de una tabla que tenemos como referencia para saber cuántos miligramos tengo que consumir, ¿sí? Porque ahí va también implícito algunos de los alimentos que estamos hablando, como la cantidad de proteínas, porque hay algunos de ellos que tienen proteínas y calcio y que van unidos para precisamente este crecimiento. Por eso en algunos de los programas de asistencia se da y se apoya a las mujeres embarazadas. Hablamos de los programas de Liconza, que ahí invitamos a todos a que hagan difusión de este beneficio que se está dando en varias comunidades del apoyo en leche hacia mujeres embarazadas, porque esto es fundamental por la cantidad de proteínas y de calcio que va a ingresar al organismo. Se habla entre 250 y 300 miligramos de calcio que puede tener una taza de leche. Entonces, si se consumen 2, ¿sí?, ya serán cerca de 600 miligramos de calcio, que son importantes. Y si sobre esto también se consume una buena rebanada de queso, tenemos asegurado una fuente importante, que ahorita vamos a hablar de cantidades. También como el zinc que se encuentra en los productos animales, esto es importante, y el hierro. También hay algunos vegetales y algunas de las algunas semillas, como son las almendras, que contienen además grasas importantes para este proceso. Porque recuerden que esto de estar produciendo un bebé,
¿sí? Pues es un proceso que requiere una cantidad de nutrientes adecuado. Entonces, importante es el calcio, zinc y hierro para hacer las recomendaciones. Otros de los nutrientes que también tenemos que mencionar es el ácido fólico, la vitamina B y la vitamina A, que estos son fundamentales para crecimiento y reproducción celular. Y se encuentran pues de nuestras frutas, de nuestras leguminosas. Por eso tiene que ser la alimentación variada. O sea, no es así como nada más consumir algún alimento o pensar que con un complemento que se le da va a cubrir todos los requerimientos, porque esos son los errores que se cometen. Es que yo nada más estoy tomándome un licuado. No, eso no es posible para tener una buena alimentación, porque recordemos que hay fibra, que hay vitaminas, que hay minerales, que hay agua en todos ellos, y que lo fundamental, las proteínas que están precisamente de origen animal, que es fuente importante para el crecimiento y desarrollo celular, porque estamos hablando de células y reproducción de células de calidad, ¿sí? Aquí están las recomendaciones que se dan. Estamos hablando de ácido fólico. Tanto el ácido fólico como el hierro, en las unidades de salud pues se proporciona. Pero aquí tenemos que insistir en que se consuma, independientemente de que también vamos a revisar los alimentos que contienen esto. Esto es como un complemento, como un apoyo hacia una deficiencia en alimentación que de alguna manera se ha identificado a través de las estadísticas, donde se dice que muchas de las mujeres que están en este periodo, en este proceso, pues están con problemas de anemia. Y claro, sus estudios de laboratorio que también tienen que tener para ir monitoreando y revisando muy bien, con precisión, qué es lo que se requiere. Para la cantidad de calcio, como ustedes pueden ver, aquí dice 1300 miligramos por día. Esto es diario, ¿sí? Dentro de lo que se tiene que manejar. Entonces, por eso es de que se recomienda y se da que más o menos se estén consumiendo 2 tazas de leche al día, dentro de los programas de asistencia, así están considerados. Con eso estaríamos asegurando que más o menos están entrando 600 miligramos de calcio a través de esas 2 tazas. Si se consumen igual por 30 gramos de queso, se tienen cerca de 270, 280 miligramos de calcio. Si se consumen 60 gramos, que es una pequeña cantidad, ahí ya irían otra cantidad igual y casi cubriríamos los 1300. ¿Qué otro alimento también se encuentra dentro de esto que es el calcio? Nuestras tortillas, que llevan un proceso en la elaboración con carne. Entonces son enriquecidas y más o menos cada tortilla tiene cerca de 56 miligramos de calcio. Por eso decíamos, si estamos consumiendo 6 tortillitas que son de esa calidad, pues ya está cubierto el calcio. Y ahora nos vamos a las proteínas. ¿Qué tanto de proteínas más requiero? Pues al igual, para que ustedes vayan identificando, al igual que el plato del bien comer, que es precisamente incluir un grupo de estos alimentos, ahí se habla del grupo de los alimentos que nos aportan proteínas, que son las leguminosas y los productos de origen animal. Y dentro de ellos, bueno, pues está en que tenemos que consumir, decíamos, leche, como parte de lo que es productos de origen animal, y una pequeña cantidad de carne. Estamos hablando entre 80 y 90 gramos de carne, que puede ser carne, puede ser queso, o puede ser huevo, dentro de lo que se puede estar consumiendo, que son alimentos que contienen proteínas. Y las leguminosas, que son fuente importante, estamos hablando de la lenteja, del garbanzo, de las habas, y que es fácil que estén disponibles en las comunidades, entonces que no les haga falta su plato de estos alimentos. Ahí entran entre 7 y 8 gramos de proteínas por un plato de frijol o de lentejas, además de la buena calidad de fibra que se tiene para pues mejorar la alimentación. Los alimentos con vitamina C, pues que son los cítricos, aquí es importante el consumirlos, ¿sí? Y el incluir dentro de las recomendaciones que ustedes han de haber leído o están publicadas tanto en normas oficiales y demás, está la importancia de la vitamina C y de que todos los cítricos, por lo menos uno, debe estar incluido en el desayuno, comida y cena, ¿sí? Si es en los 3, pues sería excelente. Y estamos hablando de guayabas, de naranja, de piña, principalmente las frutas, aunque también el jitomate contiene vitamina C.
vitamina D, que de alguna manera está adicionada en el caso de algunos alimentos que se están proporcionando, el zinc, que también se encuentra en los productos de origen animal, y el fósforo, que también se encuentra en los productos lácteos, al igual que el calcio. Entonces, esto es muy importante que ustedes lo consideren para decir, a ver, ¿cómo puedo cubrir esto? Pues haciendo una buena selección de los alimentos, y en la complementación que se da, o el apoyo que se da, es el hierro y ácido fólico, que eso está dentro de nuestras normas oficiales, el suministrar y el proporcionar a cada una de las embarazaditas, pero también es importante vigilar. Y ahí también dentro de lo que van a revisar es que cuando se suministra estos complementos de hierro y ácido fólico, se les recomienda que consuman con agua de naranja o agua de limón, y precisamente esto es para mejorar la absorción a través del intestino de esta vitamina. Entonces, ¿cuáles son algunas de las indicaciones que estas las vamos a revisar muy bien en cuanto a cómo se están dando? Bueno, tenemos que ir asegurando un buen cocinado de los alimentos. Y estamos hablando de la importancia que tiene la higiene durante estos procesos. El tener algún problema de salud extra hace que se limite su ganancia de peso. Esto es, si una mujer embarazadita tiene algún cuadro diarreico, pues va a tener problemas durante este proceso y no va a comer bien. Entonces, decíamos que es importante esas calorías que entren constantes, esos nutrientes que entren constantes para esto. Entonces, asegurar una buena higiene es importante en todos los procesos y en todas las etapas de nuestra alimentación. Distribución de los alimentos durante el día. También vamos a hablar ahorita de unos problemas que presentan las mujeres embarazaditas, pero en condiciones normales deben de tener sus 3 comidas fuertes y sus colaciones. Esto es, que de manera constante se esté consumiendo los alimentos. No se recomienda que estén ayunando, no se recomienda que hagan planes de dietas estrictas durante este proceso, porque hay algunos que dicen, bueno, es que tengo muchos kilos de más y voy a someterme a bajar de peso cuando ya entro en esta etapa de embarazo, porque recuerden que van a sacrificar. Aquí lo que tenemos que es controlar lo que ya está, ir modificando los hábitos para que no se incremente, pero ya no podemos hacer como un plan de alimentación con restricciones. ¿Por qué? Porque está el producto, precisamente está el niño o el bebé creciendo, y entonces hay una afectación también en él de ese sacrificio que va a hacer, porque recuerden que es producción de enzimas, es producción de insulina, es cómo va a absorber los hidratos de carbono. Entonces, si no tiene suficientes hidratos de carbono, esto es para él muy delicadito, ¿sí? El consumo de verduras y frutas, como ya habíamos dicho, que estas ya mencionamos, la B, la C, el ácido fólico. Importante la fibra. Durante estos procesos, la cantidad de alimentos, si estamos hablando de verduras y de frutas, debe ser fundamental. Decíamos, ¿qué tanto tienen que consumir durante el día? Mínimo se está manejando como 3 raciones al día de verduras y 3 raciones de fruta al día. Las raciones, ¿cuáles son? Dentro de esto es una taza de 240 mililitros, es fruta picada, para que se ubiquen en una ración. Esa es una ración de fruta, llámese papaya, sandía, melón. 2 piezas de naranja es una ración, 2 piezas de mandarina es una ración. Entonces, esas raciones tienen que ser importantes en su suministro. Y de las verduras, de cada una de las verduras, también si son de hoja, media taza es una ración, ¿sí? Esto es cocida. En el caso de la lechuga puede llegar a 2 tazas o 3 tazas picaditas como ración. ¿De qué depende que sean 2 o 3? De la manera en que se pica algunas veces la lechuga. No es así como meto 2 hojitas de lechuga y con eso ya va a ser mi taza de lechuga. No, esto es una de las verduras más nobles, más de volumen que hace y que es importante la fibra para una mejor digestión. Se recomienda tomar la leche y derivados que nos van a aportar, pues decíamos, calcio y fósforo, y también importante las vitaminas liposolubles, como es la vitamina A y la vitamina D, ¿sí? Consumir preferentemente, aquí es lo que mencionábamos de los hidratos de carbono, que estamos hablando que deben ser complejos, y aquí es las leguminosas
como parte importante también de sus hidratos de carbono. Y los productos integrales, estamos hablando de la importancia que tienen algunos productos, estamos hablando como el maíz, es muy importante que se consuman las tortillas, ¿sí? Hay algunas veces que se procesan algunas tortillas en algunas frituras y demás. No se recomienda mucho hacer una mezcla con grasas, y esto es por reacciones que van teniendo algunas de las mujeres en esto, el consumo de grasas en cantidades mayores. En el caso del pan también se recomienda que sean panes que no tengan tanta grasa. Hay algunos que en su preparación y en la elaboración llevan gran cantidad de grasa, entonces durante esta etapa se recomienda que no tengan ni mucha grasa. ¿Sí? Hay algunos panqués que tienen considerable cantidad, dentro de eso se van reduciendo, entonces deben ser preferentemente aquellos hidratos de carbono que no tengan cantidades de grasa mayores. Eliminar, aquí tenemos que elegir alimentos que aporten proteínas de alto valor biológico, y entonces estábamos hablando de la importancia que tiene la carne, cualquier tipo de carne que se pueda tener, de pollo, de carne de res, carne de cerdo, incluso pescado, y que se esté consumiendo, decíamos, entre 80, 90, pueden llegar hasta los 100 gramos con su consumo, y se considera como lo ideal. O sea, un trozo es una pieza de pollo, por ejemplo, un muslo. Con eso ya estaríamos cubriendo los requerimientos en cuestión de proteínas. Y si esto lo acompañamos con verdura, pues sería lo ideal estar consumiendo. Y en el caso de algunas preparaciones con carne, traten de incluirle o de recomendarle a sus pacientes que incluyan verduras en las preparaciones de carne. Hay algunas veces que piensan que el comer carne es que ya comieron bien, cuando sí es cierto, sí se requiere, pero también necesitamos el apoyo de las otras vitaminas que se encuentran en las verduras y se encuentran en las frutas también. Entonces aquí la combinación en el caso de la carne pues es con verduras, que las sirvan siempre con verduras o las traten de acompañar con verduras, y que esto no sea así como, ay, tengo que comer eso y hacerlo a fuerzas. No, tiene que ser en las preparaciones que normalmente se preparan, pero sí vigilando la cantidad de carne, y la otra vigilando la cantidad de aceite o de grasa para su preparación. Recuerden que una alimentación saludable, de acuerdo a los lineamientos que se están dando, es que tienen que ser alimentos con baja cantidad de grasa, baja cantidad de azúcar y baja cantidad de sal. Así que también vamos a hacer un comentario posterior a esto sobre la cantidad de sodio en algunos de los problemas. Aquí revisamos los problemas más comunes que presentan las mujeres, y esto es problemas hormonales que se van dando, que en algunas mujeres se puede presentar, en otras no se presenta. ¿Por qué? Porque va a ser una adaptación que está haciendo su organismo a través de ese cambio en función de cómo se prepara para un proceso de reproducción celular y lo que se produce a través de las hormonas para estos procesos. Entonces, aquí hablamos de las náuseas que pueden presentar algunas de ellas, y eso se presenta en los primeros meses, principalmente como un ajuste que está teniendo. Entonces, ¿cuáles son las recomendaciones para algunas de ellas? Bueno, pues en porciones pequeñas principalmente. Y aquí otro de los aspectos importantes son que sean comidas ligeramente secas que se estén dando para que no agilice. Pero eso va a ser en función de cómo se esté presentando el problema, porque cada mujer tiene reacciones diferentes. Evitar consumir líquidos junto con las comidas, entonces decir, si son un poquito secas, dejar primero que se consuman y posteriormente tomar lo líquido, que esas son las recomendaciones que se dan. Y evitar cualquier tipo de intolerancia normal que presenta alguna de las personitas. Hay algunos que presentan reacciones de náusea hacia los olores, ¿sí? Entonces tenemos que disminuir esto. Esto es los condimentos. Los condimentos algunas veces causan esta sensación. Entonces, no consumir alimentos que contengan condimentos. Hay algunas personas que, por decir algo, la pitiona, con olerla ya le está dando náuseas, siendo que es un condimento que se utiliza para la preparación de algunas carnes, o el orégano, o los cominos, o la pimienta, incluso hasta el ajo, ¿sí? Para algunos de ellos les da náuseas. Pero es nada más durante poco tiempo, durante unas etapas, mientras se ajusta su organismo hacia ese crecimiento. Otros van a tener problemas de acidez. ¿Cuáles serían las recomendaciones? Bueno,
Pues dividir los alimentos en pequeñas raciones y distribuirlas durante todo el día. Decíamos 5 comidas al día, pues ahí son importantes las 5 comidas que se hagan al día. O sea, que no sean grandes comidas. Aquí una de las recomendaciones generales a todos es que no hagan ayunos ni disminuyan su número de comidas, ¿sí? Principalmente porque estamos hablando de un proceso que es constante, la cantidad de nutrientes que tiene que estar entrando porque se está llevando a cabo estos procesos de reproducción. Comer despacio y que mastiquen bien. Esto es fundamental y eso se debe ser para todos. El hecho de que tengamos tiempo determinado para consumir los alimentos y masticarlos adecuadamente, ¿sí? Y también dentro de lo que tenemos que estar checando es pues las cantidades de líquido que se están consumiendo y el tipo de líquidos, porque por eso está esto de evitar tanto comidas condimentadas como las bebidas carbonatadas, que muchos dicen, es que es líquido, no pasa nada. Para estos problemas sí pasa, ¿sí? Y aunque digan antes no me hacía daño, ahora sí le van a hacer daño. ¿Por qué? Porque no va a aceptar su organismo esas sustancias. Igual el alcohol, los alimentos grasosos, ¿sí? Las cantidades excesivas de té y café. Recuerden que este proceso de adaptación de la mujer pues hace que presente estos problemas porque hay una relajación precisamente de algunos músculos lisos y esto hace que los esfínteres, tanto el esofágico, se abra y entonces pues se hagan reacciones muy desagradables, porque es algo muy desagradable para las mujeres tener esto de acidez. Estreñimiento. También lo van a presentar algunas de ellas. Cuando se tiene una suficiente hidratación y una alimentación, casi pasan desapercibidos estos problemas. Pero cuando no, si ahorita en condiciones normales mucha de la población no acostumbra a tomar la cantidad suficiente de agua, pues en este proceso que se requiere, porque recuerden que es agua, hay nuestro organismo, el 70%, entre el 65 y el 70% es agua. Entonces, tenemos que abastecernos en condiciones normales. Ahora, bajo este proceso de reproducción, tenemos que tener también una suficiente cantidad de líquido y consumirlo. ¿Cuál es nuestra fuente principal en esto? Pues es el agua y las verduras y frutas que están ingresando con una gran cantidad de esta. Además, las verduras y frutas de la fibra, bueno, también el agua es importante. ¿Cómo podemos para nuestros pacientes identificar qué tanto están consumiendo de agua? Pues precisamente haciendo un recordatorio rápido de qué bebidas están consumiendo y checamos. Si son bebidas azucaradas, decíamos, tenemos que dar la orientación de que tiene que consumir de preferencia agua y no bebidas azucaradas o endulzadas, como decíamos, son los refrescos, son los jugos, ¿sí? Son bebidas que la cantidad de azúcar que están teniendo pues es mayor a los requerimientos. Entonces, ¿cómo es la indicación que estamos dando? Bueno, pues que se consuma aproximadamente, dentro de esto, con el peso que estamos teniendo, 35 mililitros por kilogramo de peso, para estar calculando la cantidad de agua que tiene que ingresar al organismo. Entonces ustedes practiquen. Algunos van a decir, es que es mucha agua. Bueno, pero es importante para que la mujer esté bien hidratada, ¿sí? Nos hemos encontrado a pacientitos que están totalmente deshidratados y ya van a tener hasta su bebé y tienen una deshidratación considerable, ¿sí? O sea, tienen un déficit de agua. Entonces tenemos que revisar que estén tomando suficiente agua. Es cierto, en los últimos meses van a tener un problema de presión con la vejiga y van a decir, no quiero tomar agua porque constantemente estoy yendo al baño. Pues no importa cuántas veces tengan que ir, tienen que estar bien hidratadas. Aquí no es de que no quiero, es de que tiene que estar por salud. Tenemos que estar todos bien hidratados y ustedes también. Si ustedes multiplican su peso por esta constante, van a identificar la cantidad de líquido que requieren y hasta el momento tienen que revisar cuánto de líquido he tomado el día de hoy para que mi organismo funcione. Porque tenemos que empezar por nosotros como personal de salud para poder orientar a nuestra población y mostrar que tenemos que tomar agua suficiente. Recuerden que un gran porcentaje de este proceso de la estructura del líquido donde está el bebé, pues es agua. Entonces requerimos suministro de agua diariamente, constante, de buena calidad,
sin ingreso de más calorías, porque el ingreso de más calorías es a través de las bebidas azucaradas, decíamos, y los jugos, y las preparaciones que hacemos también, porque dicen, bueno, es que no puedo dejar mis bebidas, mi atole endulzado con panela. Bueno, pues traten de echarle muy poquito, ¿sí? Muy poquito, porque esto es cuantificable y el organismo responde si es que tenemos un sobrepeso o una obesidad. Consumir durante el día esta cantidad de agua. No es así como me tomo los 2 litros en una sola toma. Por supuesto que no. Esto tiene que ser durante el día. Y fíjense ustedes su meta. Y estamos hablando de cuántos vasos requiero y de qué cantidad son mis vasos para yo poder decir, me tocan 2, 4, 6, 8 vasos, y durante el día ya sé que en la mañana me tengo que tomar 1 o 2 vasos, a mediodía tengo que tomarme otros 2, y en la comida o en la cena me consumo otros 2, y cada uno es de 300 mililitros. O sea, tenemos que tener un control y un buen hábito en el consumo de agua nosotros. Y nuestros pacientes, en este caso las mujeres que están embarazaditas, tienen que estar bien hidratadas, ¿sí? Tienen que llegar a su parto muy bien hidratadas, sin tener ningún problema de estreñimiento, porque esto va relacionado a que si hay disminución de agua y no están consumiendo frutas y verduras, van a tener complicaciones, porque no únicamente es el estreñimiento, sino también van a tener otros problemas digestivos, ¿sí? Y aquí pues es la recomendación así muy puntual, porque lo que se está dando como procesos por esa forma normal en que está reaccionando el organismo, y que a través de las hormonas se está haciendo estas alteraciones desde el primer trimestre, y que en los siguientes trimestres pues van a tener problemas con déficit de nutrientes. Bueno, pues puede llegar a afectar negativamente y a producir problemas, porque es lo que estamos teniendo actualmente, problemas por una mala alimentación, por una cantidad de nutrientes adecuado. Por eso es de que nos llegan con mujeres con un incremento de peso considerable. Por si hay mujeres embarazadas que hemos identificado que llegaron a subir 20 kilos. Eso está exagerado, o sea, no debe ser. ¿Qué es lo que faltó ahí? Pues un buen control en la alimentación, para que si bien tenía un problema de sobrepeso o obesidad, no tenía que haber incrementado tantos kilos, ¿sí? Tenemos que tener cuidado en esto. A partir de que llegan a nuestras unidades de salud, tenemos que darles una orientación adecuada sobre esto, que es precisamente lo que estamos proporcionando en este tema. Precauciones dietéticas. Aquí tenemos que estar evitando pues los ayunos prolongados, porque decimos que es una alimentación constante la que se tiene que estar proporcionando, ¿sí? Y que el hecho de que tengan ayuno, bueno, pues afecta ese crecimiento y esa reproducción celular, que es la formación del producto. No debemos de estar proporcionando excesivas cantidades de vitaminas. Si las requiere nuestro paciente, bien. Aquí tenemos problemas porque hay una automedicación. Algunas veces les recomiendan, y ya cuando nos dicen es que yo estoy tomando este complemento, y vemos que no lo necesitan. ¿Cuáles las vitaminas o los minerales que estamos recomendando? Ya lo decíamos al principio, dentro de las vitaminas que se suministran como algo de rutina, por la importancia que tiene en esos procesos metabólicos y de reproducción celular, es el ácido fólico. Y el otro mineral es el calcio y el hierro, ¿sí? Que es lo que se suministra. Y de manera, ahora sí, dentro de los programas que están dando es hierro y ácido fólico, es así como básico, que se tiene que estar complementando a nuestros pacientitas. Tenemos que estar evitando esto de las bebidas alcohólicas. Recuerden que esto afecta el crecimiento, desarrollo del bebé. El exceso de café y algunos aditivos. Aquí tenemos dentro de algunos conservadores y demás. La recomendación es de que no se consuman productos industrializados o enlatados de manera exagerada. Hay algunas veces que es lo que más consumen algún grupo de personas, principalmente en las ciudades, porque dicen, bueno, es que nos gustan muchos enlatados. Bueno, traten de disminuirlos.
No abusar de los condimentos o evitarlos, la pimienta, el ajo, la cebolla, orégano, comino, todos aquellos que se utilizan porque tienen reacciones, decíamos, si es que se presentan náuseas y vómito, bueno, pues eso también causa problemas. Independientemente, fíjense que en algunas ocasiones también los lugares encerrados, los lugares donde hay determinado aroma, causa también náuseas y vómito. Entonces tienen que ser los lugares ventilados, aunque esto no va relacionado como a lo de nutrición por los alimentos, pero sí en cuanto a las manifestaciones que están presentando algunas de las mujeres, en decir, bueno, ¿por qué ahora sí está, si estaba en el mismo cuarto, ¿sí? ¿Por qué ahora le da náuseas entrar? ¿Sí? Bueno, pues porque hay un olor característico en esa área, ¿no? Entonces tiene que cambiar, tiene que ventilar esos lugares. En lugares encerrados, pues crea un aroma característico, entonces es ventilar las áreas. Los alimentos fritos, decíamos, las grandes cantidades de alimentos que se tienen que consumir y las preparaciones, pues deben ser con la menos de grasa posible. Y tenemos que evitar esos excesos de sal. ¿Qué tanto de sal tenemos que consumir? En condiciones normales, una cucharadita cafetera de sal, que son cerca de 5 gramos al día, es al ras. Esas son las recomendaciones, que son cerca de 5 a 6 gramos al día en condiciones normales. Para una mujer embarazadita sigue lo mismo, o sea, lo menos de sal posible. Pero si está presentando algún problema como hipertensión, tenemos que tener cuidado en esto, porque tenemos que tener todavía un control y podemos decir, ya no va a ser a lo mejor esa cucharadita al ras, sino será media cucharadita, porque estamos hablando de planes de alimentación ya modificados, que es un plan ya hiposódico, ¿sí? O sea, bajo en el contenido de sal, y entonces haremos una selección y decimos, no podrá estar consumiendo algunos alimentos como embutidos, como enlatados, pero ahora lo estamos viendo desde el punto de vista de sodio, ¿sí? Porque estamos hablando que ese es uno de los aditivos que se utiliza como conservador. Entonces las grandes cantidades de sodio que tienen algunos alimentos industrializados, pues deben de estar en control si es que te estamos presentando hipertensión, independientemente de que tiene que estar tomando sus medicamentos y todo eso tiene que tener control. ¿Cuáles son los alimentos con cargas calóricas y que de alguna manera contienen sal? Porque hay algunos que contienen grandes cantidades de grasa, grandes cantidades de sal, ¿sí? Pues en el momento que nosotros estamos preparando los alimentos y le adicionamos, en el caso de, por decir algo, hay algunos alimentos como las tortillas fritas, ¿sí? Que las hacen las tostadas normalmente. Bueno, algunas veces esos son hidratos de carbono buenos solitos. Para el momento que le estamos adicionando sal, ya le estamos incrementando esa cantidad y luego los hacemos fritos. Entonces es todavía mucho más. Entonces tratemos de evitar algunos de esos alimentos que, cargados calóricamente, porque decimos se consume sus tortillas, más le estamos adicionando sal, más se le está adicionando grasa, ya es un alimento pues no muy adecuado si es que estamos presentando problemas. Para las personas que están en condiciones normales, pues esto no le causaría ningún problema, pero para las personas que sí lo tienen, igual. Y estamos hablando también de otro de los problemas que se tienen y que tenemos que evitar, pues es lo que decíamos, en las preparaciones, las cantidades extras de azúcar o de sal que le estamos adicionando. Dentro de lo que tenemos que estar viendo que es un problema también, son los estimulantes como el café, el té, el alcohol, los cigarrillos, aspirinas, eso también tenemos que tener un control, pueden alterar el sistema nervioso del feto. Entonces tenemos que tenerlos en control, ¿sí? Está bien, se pueden tomar su taza de té. Decíamos cómo se prepara un té, porque eso es algo que también nos han preguntado. Pues las infusiones de té es únicamente poner a hervir el agua, adicionar la hierba que se tiene que de su agrado y taparla y apagar el fuego y únicamente dejarlo reposar. Esos son los tés que tenemos que estar tomando, no tés concentrados ni hervidos ni casi café, sino tienen que ser muy ligeritos los que se vayan a tomar, y realmente no es que no tomen, sino simplemente que tomen la cantidad. Si dicen, bueno, me voy a tomar mi taza de café, pues que sea una taza de café ligerita, pero no tomarse 4, 5, 6, hay algunas personas que llegan a tomarse hasta 8 tazas de café durante el día, es exageradamente alto esa cantidad y produce problemas.
El consumo de alimentos azucarados en todas sus preparaciones y formas, industrializados o preparaciones en casa, tenemos que reducirlos durante esta etapa de periodo de embarazo, para que, decíamos, no tengan mayor cantidad de calorías y esto se produzca un efecto en la salud de la persona a través del incremento de su peso o de volumen. Tenemos dentro de los alimentos las frituras, que también tenemos que controlar y evitar. Las salsas, en el mismo concepto se dice son salsas, es porque se preparan con verduras y le adicionan gran cantidad de sal, entonces tratemos de evitar esas salsas, y si preparan las salsas recomiéndenle que sean, y si tenemos pacientitos con hipertensión o pacientitas, pues que sean sin o con la mínima cantidad de sal. Disminuir al mínimo los alimentos industrializados, ya lo habíamos mencionado anteriormente, y tenemos que ver que no se consuman de manera exagerada las carnes rojas por decir que eso es muy bueno, ¿sí? Sino decimos nada más las cantidades razonables para ese plan, y estamos hablando de entre 80 y 90 gramos de carne al día, y que es suficiente con una pieza o un trozo de carne, si es tasajo, del tamaño de su mano así extendido, su mano extendida, más o menos, para que ustedes se ubiquen. Esos serían los 100 gramos que están recomendados, ¿sí? No más. Entonces, dentro de lo que estamos diciendo, el consumir una alimentación equilibrada y saludable puede ayudar a prevenir. Si todos trabajamos en esta orientación, fíjense ustedes, podemos prevenir ese aumento excesivo de peso, que eso es importante para la atención del parto. Principalmente ustedes, cuando atienden los partos en las unidades, verán que es muy difícil atender una persona con sobrepeso o más una persona con obesidad, precisamente para poderla trasladar simplemente hasta poder dar la atención final en el proceso de atención del parto. Entonces, por eso es que tenemos que cuidar que durante nuestras consultas se esté dando este proceso de control a través de la orientación alimentaria. Si ustedes tienen nutriólogo, recurran a que les dé una buena orientación, a que practiquen algunas técnicas de preparación de alimentos, que hagan algunos talleres para que esto sea pues bueno, y las personas entiendan por qué es importante tener ese control. Diabetes gestacional se puede reducir si tenemos una adecuada alimentación, y si ya se presenta este problema, a través del control de la alimentación podemos controlar muy bien al paciente, ¿sí? Las probabilidades de necesitar una cesárea pues se van a ver disminuidas. La anemia, si estamos hablando de alimentos que contienen hierro, si estamos hablando de una complementación adecuada, pues vamos a disminuir estos problemas. Las cicatrizaciones, pues también vamos a trabajar sobre estas bajo una buena alimentación. En un nacimiento prematuro del bebé también. Vean ustedes cuántas cosas podemos hacer en beneficio de esta alimentación saludable, y esto que es importante porque se ve el desarrollo de los niños, podemos evitar que nazcan bebés con bajo peso, que eso debería de ser una de nuestras metas, que nuestros niños nazcan con el peso ideal, ¿sí? Y no nazcan con un sobrepeso, ni que nazcan con una deficiencia. Pero esto es a través del control que tengamos en nuestra alimentación y en la hidratación que se esté dando adecuadamente, y que no abusemos de algunos alimentos. O sea, y el estar embarazada no quiere decir que tiene que comer por dos, sino que no únicamente tiene que incrementar, decíamos 200 calorías o 500 calorías. Y lo que decíamos rápidamente, vamos a hablar de estas 200 calorías. Si ingresa un taco de queso, estamos hablando de que un taco de queso nos va a aportar 70 calorías, ¿sí? El queso van a ser otras 60 calorías, ¿sí? Ya tenemos 120. Y si le agregamos una taza extra de atole con leche, ahí están las 200 calorías extras. Y está ingresando proteínas y están ingresando vitaminas, ¿sí? Por eso se dice que un taco más, ¿sí? Y un vaso, ¿sí? Y si le anexamos todavía una ración de verdura, pues sería excelente. Estamos hablando entre 200 calorías que se deben de ingresar y que están al alcance. O sea, no es así como gran cantidad de alimento que tengo que consumir, o me da un antojo.
que eso también forma parte de algo psicológico, aunque algunas de las bibliografías dicen que sí hay reacciones sobre esto de tener sensaciones agradables al consumir algunos alimentos. Bueno, pero eso también nos sucede a todos, aunque no estemos embarazados del gusto por algún alimento, pero en esta etapa dice que se agudiza. Entonces traten de evitar eso de los helados, de los chocolates, ¿sí? Se me antojó consumir alimentos cargados con crema. No, en pocas cantidades pueden consumirlas sin ningún perjuicio. Y bueno, pues esto es todo lo que corresponde a este tema. Es muy interesante, muy largo dentro de lo que podemos hablar sobre esto. Hay mucho que decir todavía sobre la alimentación claro que sí, de la mujer embarazada. Es muy extenso, ¿verdad? Muy interesante el tema de hoy, y lo bueno es que, como comentábamos, en los hospitales pues tienen a su nutrióloga, y pues ahí se lleva un control estricto, ¿verdad? Porque tampoco se va a pasar de los límites, porque hay consecuencias, ¿no? Como el ácido fólico, que lo deben tener los alimentos, el hierro, evitar una anemia en la madre, y además que el producto también esté bien. Pues, licenciada nutrióloga, ¿nos podría decir dónde se encuentra y qué programa maneja? Bueno, ahorita estamos trabajando en nutrición del adulto, en el programa de salud del adulto, y estamos a cargo de los grupos de ayuda mutua, que trabajar con población adulta pues requiere un control en su alimentación. Todos requerimos tener un control en nuestra alimentación. No es comer para llenarnos, sino es tener un control, y todas las enfermedades pueden ser controladas con un adecuado medicamento, una adecuada alimentación y la actividad física, porque algo que también es importante y durante este proceso que es el embarazo es que realicen actividades moderadas, que no sean extenuantes lo que estén haciendo, que recurran a orientación para hacer actividad física, porque debe ser así como el equilibrio que tiene que haber entre la actividad física y la alimentación para estar saludables. Muy bien, licenciada, pues le agradecemos su presencia. Gracias. En este día seguiremos tratando temas de sumo interés en cuanto a la alimentación balanceada, porque realmente, aparte del control de los alimentos en el embarazo, también el control de la obesidad en general, ¿no? Sí. Que eso sí hay que estarlo remarcando con los programas de nutrición que usted aquí nos hace el favor de presentarnos, y ya nos veríamos en la próxima sesión. Muchas gracias. Gracias, licenciada Judith Arellano López, y agradecemos a la gente que nos estuvo escuchando y viendo, el personal médico de las unidades de los hospitales básicos comunitarios. Buenas tardes, hasta luego.